Hola, bienvenidos a todos. Buenas tardes, bienvenidos a Tertulias al Anochecer. Son las 10 de la noche. Hoy es un programa maravilloso, lleno de amor incondicional, dedicado a Jesús, a nuestro Jesús, y dedicado al amor verdadero, al amor incondicional, a la paz y a todos vosotros. Tenemos a Luis González. Luis, bienvenido, y a Dani. ¿Qué tal? Encantado de veros de nuevo. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Dani. Encantado de Bueno, volver a Igualmente, compartir aquí igualmente. un ratito agradable, hablando de un tema muy Exacto. bonito. Ya lo creo. Como sabéis, Luis es escritor y nos va a recordar sus libros, que son La casilla de la muerte, ¿Y quién guarda al rey? ¿Quién guarda al rey? Cátaros y templarios. Todo esto ha provocado que acabemos hablando de Jesús, o sea que esos libros también mencionarán a Jesús, a los templarios. Bueno, deciros que gracias a todos, porque la última edición que tuvimos, la primera parte de la Sábana Santa, ha tenido un éxito rotundo, maravilloso. Pero yo voy a ser sincera, Dani y Luis, yo sé que no nos habéis venido a ver a nosotros, sino habéis venido a ver a otra persona. Y os la vamos a presentar, que tenemos aquí una sorpresita. Está hecho con inteligencia artificial, pero creo que es muy bonito y muy agradable y va dedicado a todos vosotros. Bueno, aquí tenemos el protagonista de hoy. No sé qué me pasa porque Es que es muy bueno porque está hecho con la imagen de la Sábana Santa Así y lo han es. animado Sí. con inteligencia artificial. O sea, que básicamente esa sería la imagen al 90 y tantos % de certeza de Que Jesús. podría tener él, sí, efectivamente. Yo creo que ahí está más guapo, porque mira que lo han hecho guapo, Bueno, simpático. Es emocionante y bueno, hoy os prometo no llorar. Espero que los que estáis allí, bienvenidas, Liliana, Eli, Rosana, Laura, Nato, Isa, no lloréis como la última vez que me empecé yo a llorar. Dani, esto es emocionante, ¿verdad? Además, Bueno, agradecer a Luis que hoy domingo está trabajando, estamos aquí en vez de estar de Pascua, ¿no, Dani? Es que cuando me pongo nerviosa hablo. bueno, es un tema muy, muy agradable hablar de esto y compartirlo con todos los que nos escuchan. Y la verdad es que a mí, aunque es domingo, no me ha importado nada volver otra vez a preparar algo que sí conozco, pero que siempre hay que recordar de nuevo porque hay temas muy técnicos, que conviene detallar para que todo el mundo lo conozca y lo valore. Pero vamos, que no me ha costado ningún trabajo, de verdad, ¿eh? Se le ve más feliz, ¿verdad, Dani? No lo había visto tan contento. Pero yo quiero haceros una pregunta a ti y a Dani antes de empezar. Luis, ¿tú cuándo conociste a Jesús? Bueno, pues la verdad es que todos tenemos una caída del caballo, ¿no? Como pasó a San Pablo, ¿no? Y la verdad yo lo conocí un poco mucho más de cerca cuando fui al servicio militar. Porque para mí era una cosa, y me encontré allí con una gente maravillosa yo tuve que hacer la mili en Ceuta en regulares. Y había allí un sargento muy majete que le gustaban mucho los ovnis y todo el tema de ufología y tal. Y bueno, pues un día hablando, tal, empezamos a enrollarnos y al final nos hicimos grandes amigos. Y la verdad es que, bueno, pues ahí empezamos con todo fue cuando yo un poco descubrí profundamente
a Jesús y sobre todo a Cristo, ¿no? Al Cristo Pero, que... Paremos un momento la cinta. Es que, Dani, ¿tú te has dado cuenta de lo que ha dicho? Que conocía Sí, los sí, sí, sí. ovnis. Sí, sí, sí. Es que ayer hacíamos un programa, Luis, y de Salvador Freixedo, donde dice Sí. Uf, que está todo casi nada. relacionado. Y empezó hablando de ovnis y después de No, Jesús. no has nombrado nada. Es casi, vamos, uno de los ufólogos más importantes, ¿no? Salvador Freixedo. Tremendo. Pues esta gente, yo es que no podía salir del cuartel porque era un soldadito raso, pero ellos tenían un grupo muy importante y contactaban con esta gente y ellos siempre decían que estaban muchas veces las naves debajo del mar. Wow. En el estrecho de Gibraltar había, por lo visto, Lo que pasa que yo en aquella época no podía salir mucho del cuartel porque era un soldadito raso y Estaba por otras no... cosas también. Claro, y además, bueno, pues estaba allí casi de prestado, ¿no? Pero fue allí Además, cuando yo verdaderamente me empecé a interesar en todos estos temas, me empezaron bueno, me encantaban, incluso luego contacté con unos amigos catalanes de Barcelona y pensábamos montar, cuando saliésemos del servicio militar, pues una especie de grupo, ¿no? De temas esotéricos, ¿no? Que luego al final, pues ya sabes, haces cosas, haces planes y luego no se llevan a cabo, ¿no? Pero vamos, yo supongo que ellos han seguido con sus cosas y yo también he seguido por mi lado con los mismos temas, ¿no? Y bueno, pues, pero yo le descubrí allí pues con 19, 20 años, fue cuando yo de verdad, y de una manera, digamos, más, con mayor conocimiento, fue cuando descubrí un poco pues todo lo que era el mensaje de Cristo y bueno, y toda su relación con todos los temas esotéricos, ¿no? Dani, ¿y tú cuándo conociste a Jesús? Pues yo lo conocí bien cuando empecé a estudiar un curso de milagros. Entonces vi como otra faceta completamente diferente de Jesús. O sea, porque me cambió la percepción. Porque en realidad un curso de milagros es una canalización de Jesús. Sí, exacto. Y realmente, o sea, cuando lo empecé a estudiar dije, ¡buah! Eso es entonces cuando conocí más profundamente a Jesús. Es que Connie Méndez, ¿no? Es impresionante. O sea, es una Sí. mujer que ha dejado un legado espectacular, ¿no? Sí, ya lo creo. Me parece un librazo, ¿no? O el librito azul también. Sí, los ejercicios. Los ejercicios, bueno, una cosa impresionante. Esta mujer, la verdad es que hay que hacerla un monumento. Sí, además que esta mujer era judía y ella decía que no le hicieran caso, que por favor, que no le hicieran caso, que ¿por qué le había elegido a ella una judía? A Jesús había elegido a una judía para hacer esta para dar canalización. esa canalización, esos mensajes, sí, así es. Exacto. O sea que bueno. Tremendo. Bueno, yo conocí a Jesús. Primero, iba a decir el día que hice la comunión, pues no, estaba haciendo la comunión, porque el padre, el capellán, Sí. yo siempre estaba claro que era una niña de 8 años con el vestido para aquí, con el vestido para allá. Y un día le dice a mi madre, es como todas, siempre está pensando en la comunión. Dice, pero os voy a encargar una cosa. En aquel descampado, en una cabaña hecha con cartones, hay una familia pobre y quiero que le llevéis comida. Ahí conocí a Jesús. Pues sí. Y ahí me di cuenta de que los curas. Ya lo has dicho bien, los curas, los oscuros, que son similares. Los oscuras. Él dijo que la verdadera comunión era llevar a esa familia pobre comida. Evidentemente, esa era la verdadera comunión. Así y ahí es. Mira,
Sale a colación un mensaje que nos ha llegado de una persona que pues era seguidora del canal y diciéndole a Mónica que cómo es posible que no recomiende seguir ninguna religión y que hable de Jesús. Entonces, es que Jesús no es ninguna religión. Lo que dijo Jesús Es que en todo efectivamente, momento es, por favor, no hagáis ninguna iglesia. Por favor, claro, no, por favor, efectivamente. no Así hagáis es, ninguna iglesia. así Entonces, es. nosotros no recomendamos en ningún momento ninguna religión. Es que tenemos Y que no, tener en cuenta que la iglesia que todos conocemos está fundada en Nicea y la funda el propio emperador Constantino. ¿Por qué? Pues porque quería controlar todo aquello porque no le convencía nada. ¿Qué pasa? ¿Que sois dioses? ¿Que habláis lenguas? Que a ver, uy, esta gente es muy peligrosa. Esto no puede ser. Que todos podéis ser como Cristo. No. Esto hay que hacer un credo, todo el mundo a contar lo mismo, y el que no rece el credo se quedaba desterrado. O sea, cuidado, que te echaban te desterraban por del favor, imperio. Luis, recítanos la frase que aparece en la primera página del libro tuyo, de uno de los libros. Sí, bueno, es de Augusto Monterroso, no, pero a mí me pareció Es tan la buena. casilla de la muerte, ¿no? El La libro casilla es... de la muerte, sí, es un libro que está hecho, es de los templarios Entonces dice así, Augusto Monterroso dice, las ideas que Cristo nos legó son tan buenas que hubo la necesidad de crear toda la organización de la Iglesia para combatirlas. O sea, A ver, vuelvo a repetirlo. Esto me gusta. las ideas que Cristo nos legó son tan buenas que hubo la necesidad de crear toda la organización de la Iglesia para combatirlas. Y a fe, que es lo que llevan haciendo desde hace Exacto, 20 siglos. exacto. Están Entonces, bombardeando. y ahora, precisamente el tema que hoy efectivamente nos toca, vamos a ver cómo esta sábana que está en Turín y que apareció en Europa, se dio a conocer en el 1300, aunque ya llevaba más tiempo, porque la habían traído los templarios, pero esta sábana que estaba anteriormente en Constantinopla, para la Iglesia ortodoxa, que no creían en Nicea, y precisamente se separó, la Iglesia griega ortodoxa se separa en Nicea de la Iglesia católica, porque ellos creían que Cristo era un hombre. Pero claro, la Iglesia católica lo eleva a la condición de Dios, pero con Dios Padre nada menos. O sea, dice, no, Cristo y Dios Padre son la misma cosa. Recordar, por ejemplo, el credo, ¿no? Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. O sea, aquí no hay más hijo que Él. Los demás no somos hijos de Dios, somos en fin, basurilla. Es el Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. O sea, nació con Él. O sea, antes de que hubiera tiempo, ya existía Jesucristo. Nada menos que Jesucristo, no Cristo, Jesucristo. O sea, entonces dice, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado. O sea, ni siquiera pudo crearle. O sea, entonces, es decir, ese credo de Nicea es lo que hace que se separe la Iglesia ortodoxa. Entonces, esta sábana que estuvo más de 250 años en Constantinopla, se enseñaba todos los viernes a los fieles, como una cosa absolutamente, bueno, como una fiesta. Y se desplegaba en Santa María de las Blanquernas todos los viernes. Lo que pasa que, bueno, como sabéis, luego en el 1204, en la Cuarta Cruzada, los cruzados, en vez de ir a Jerusalén, a tomar Jerusalén, se van a Constantinopla y saquean Constantinopla. Y la sábana desaparece. Y está unos años por ahí perdida. Luego se sabe que
la tuvieron los templarios, que luego entraremos en esa historia, en esa parte de la historia. Pero ¿qué pasa? Que para la Iglesia Ortodoxa esto no era problema y, sin embargo, para la Iglesia Católica vamos a ver que representaba y representa un grave problema. Por eso no la quieren bajo ningún concepto, nunca la han querido reconocer ni darle la validez que vamos a ver que por una serie, o sea, por todos los estudios que ha habido, podemos llegar a la conclusión de que, bueno, que debe de ser el sudario donde estuvo Cristo, ¿no? Por eso nos enseñan constantemente la crucifixión para recordar que fue castigado. Sí, para darle importancia al cuerpo, que es el que murió, y no al espíritu, que no murió, ni puede morir. Entonces, él mismo, unos días antes de morir, recordaréis, y está en el Evangelio de San Juan, dice, destruiréis este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Entonces, el templo siempre se refiere a el cuerpo, porque el cuerpo, ¿por qué se llama templo? Porque Dios está dentro, tenemos a Dios dentro. Vosotros destruiréis este templo, pero yo lo reconstruiré en 3 días. Y de ahí un poco todo el tema que ahora vamos a ver en la sábana. Si os parece, vamos a analizar un poco toda la historia y las cosas, digamos, más principales científicas que se han producido. Como veis, llamamos una sábana, pero no es una sábana al uso, ¿no? Es un lienzo de 4 metros con 43, y de 1,13 de ancho. Sobre este lienzo se deposita un cadáver, y luego pues se le echa la otra parte encima, la otra mitad se le pone encima. Vemos ahí unos triángulos que, si os dais cuenta, esos triangulitos que hay son unos agujeros que se produjeron en un incendio en 1532, cuando la sábana estaba en Chamberí y lo tenían las monjas, las madres clarisas. Hay un incendio en la capilla donde estaba la sábana y el relicario, que era de plata, se derrite y traspasa la sábana. Como la sábana estaba doblada, se producen esos triángulos de forma, digamos, consecutiva por las dobleces que tenía. Entonces, luego, finalmente, la sábana, como sabéis, acaba en Turín y desde 1532 ha estado en Turín, pero no se había hecho nada con esa sábana, ¿no? La Iglesia la dejó por allí, y... Una pregunta, Luis, perdona que te corte. Una cosa que no me ha quedado nunca clara. ¿La sábana tiene manchas de sangre? Sí. ¿La sangre se evapora o se seca? No. Vamos a ver, la sábana tiene... Se han perdido muchas costras, digamos. Había un costrón enorme, incluso que hacía como una especie de cinturón, así, ¿sabes? Que era de la lanza, del lanzazo que había recibido. De Longinos. Claro, entonces cuando le ponen la sábana encima se queda pegada todo lo que le había caído por el pecho, ¿no? Incluso le había hecho así como un cinturón y de hecho tiene un cinturón la sábana de todo rojo. ¿Qué pasa? Que esos costrones que había, que eran una especie de costras ya bastante gordas, porque era bastante la sangre que había salido, se han ido perdiendo con el tiempo. Con el tiempo se ha ido perdiendo esas costras porque se han ido cayendo. Fíjate, son 2000 años, pero las manchas persisten. Esas manchas se han analizado, esas manchas de sangre, y se sabe que es sangre del grupo sanguíneo AB positivo. Es decir, que esta persona tenía ese grupo sanguíneo que, como sabéis, es muy raro, ¿no? Solamente lo tiene un 4% de personas en el mundo, el grupo
AB positivo. Además, se analizó esa sangre y tiene todos los componentes, tiene bilirrubina, tiene todos los componentes que cuando nos hacen un análisis de sangre, los tiene todos. O sea, es sangre de una persona. El lienzo, además, es compatible con una persona que sufrió un proceso de crucifixión, porque tiene, y que además recibió un montón de latigazos, y que además se sabe que con un flagrum, que era un flagelo romano, que tenía como 6... sí, tenía como 6 flecos, de los cuales colgaban, no sé, a veces ponían huesos, a veces ponían bolas, y claro, pues cada latigazo que te daban era como si te dieran 6 veces, porque se multiplicaba por 6. Y se sabe, porque se ha contado más o menos todos los que tenía, y tiene alrededor de 120. O sea que tiene aproximadamente unas 700 heridas, que en alguna zona prácticamente no tenía piel, porque se le había ido toda de los que había recibido. Por eso se sabe que se hizo bajo el rito romano, porque los judíos, cuando castigaban a una persona, no permitían más que no se podía dar más de 40 latigazos. Entonces, al que más le condenaban a 39. Evidentemente, esta persona ha sido crucificada y ha sido flagelada por un procedimiento romano. Y de bueno, mucho pues... odio, de mucho odio. Sí. Además hay un tema, si miramos la primera imagen, Dani, veremos que además le han arrancado un trozo del bigote y un poquito de barba. Eso lo vimos en la otra, sí. Sí, está en la anterior. Le han arrancado un trocito de bigote o sea, en la siguiente. Yo creo que lo pone ahí, lo veis aquí. Dice, en el rostro, barba y bigote arrancados. Hay unos trozos de barba y unos trozos de bigote que están arrancados. Y además, sabéis que a él dice que le pusieron como una túnica, le ponen la corona de espinas y le ponen como un bastón, ¿no? Una especie de bastón, una vara de una caña. Y le dicen rey de los judíos. Y según pasaban, le pegaban en la cabeza, con la vara se la quitaban y le pegaban. Tiene un golpazo aquí en el lado derecho, tremendo, y también tiene la nariz rota. El tabique nasal, este cadáver lo tenía roto. Todo eso es un poco lo que podemos contar de lo que se ha quedado en la sábana pegado, tanto de sangre como de marcas, y los científicos también han llegado a la conclusión de que hay 2 tipos de sangre. Es decir, hay sangre mientras él estaba vivo, que sale, digamos, cuando el corazón está funcionando, y luego la sangre post-mortem, que es una sangre que el cadáver va soltando por gravedad cuando ya le tumban, y ya no tiene y va cayendo por gravedad esa sangre. Entonces tiene de los 2 tipos, sangre de pre y post-mortem. Y eso está, vamos, absolutamente comprobado por los científicos. Incluso hubo un congreso internacional en el año 2012 en Valencia, donde se juntaron todos los científicos para unificar criterios, y todo eso, digamos, está científicamente aceptado por todos los científicos, todo esto que estamos relatando. Curiosamente, hay un tema que son las monedas, esa que veis que dice que tenía unas monedas en los ojos que le ponen cuando muere. Pero eso es que es un lepton romano. Pero no termina de aparecer ese lepton en la sábana. Se cree, y además yo creo que es muy lógico, que fueran 2 piedrecillas. Porque, como sabéis,
a Cristo lo entierran dos judíos que además pertenecían al Sanedrín, que son José de Arimatea y Nicodemo. Eran dos personas muy importantes del Sanedrín. Y lógicamente por el rito judío no le van a poner unas monedas romanas que eran sus dominadores, sus enemigos y quienes les estaban tiranizando, ¿no? Y además es que los judíos tienen costumbre siempre de poner piedras, es decir, siempre ponen piedrecillas, tanto en la tumba, cuando vas a ver a un amigo, no le llevas flores, le llevas una piedra, porque la flor se marchita a los 2 o 3 días, pero la piedra que te ha dejado ahí tu amigo, esa se queda. Si habéis visto la lista de Schindler, cuando... De Schindler, sí, que le llevan piedras a la tumba, le iba a decir ya ahora, sí. Cuando le llevan las piedras a todos esos judíos que él ha salvado y se las llevan al Monte de los Olivos, le dejan un montón de piedras, cada uno le deja una piedra. Bueno, pues esto es el rito judío, entonces, igual que fue, digamos, le llevaron al patíbulo por el método romano, sin embargo, cuando lo entierran por el método judío. Okay. Más cosas que han aparecido en la sábana que tienen importancia. Pues la sábana todavía, a día de hoy, desprende olor a mirra. La famosa mirra que le regalaron los Reyes Magos. Sí. La mirra es una resina de un árbol que se utilizaba para embalsamar los cadáveres. Y se sabe, en el Evangelio de San Juan viene que Nicodemo va a comprar aproximadamente como 10 kilos de aloe mezclados con mirra, porque claro, la mirra es muy pegajosa, es como la resina del pino, que se pega mucho, entonces hay que mezclarla con aloe para poderla extender en los cuerpos. Entonces compra el aloe y la resina para dársela a Cristo, y la sábana pues tiene también restos de aloe y restos de mirra, y eso viene en el Evangelio de San Juan. También no pasa nada. También se hizo otro estudio de polen a la sábana, porque claro, como ha viajado tanto, la sábana se supone que sí es... pero sobre todo lo que era importante era en Europa encontrar alguna planta, algo que nos llevase a Palestina, a Judea. Y efectivamente se han encontrado al menos 3 plantas del desierto de Judea, el polen de 3 plantas que están en la sábana. Con lo cual, bueno, pues todo eso nos ratifica en que la sábana parece que tiene bastante razonable todas las pruebas que tenemos. Parece que les han callado la boca a los críticos de que la sábana era falsa. Claro, tenemos un problema, entre comillas, y es que, como sabéis, fue la famosa prueba del carbono 14. En la Iglesia, en 1988, ¿veis ahí los trocitos de tela que dio? Arriba hay un los trocito, de arriba a la izquierda. Y abajo hay otro trocito. Casualmente, se lo dan a los laboratorios, a 3 laboratorios, a un laboratorio en Oxford, a la Universidad de Atlanta y a un laboratorio suizo. Y vienen a decir que las telas, que esa tela que les han dado está entre 1260 y 1390. Claro, si la tela es de esa fecha, pues entonces... Esto no lo contaste. Claro, apaga y vámonos. Claro, es que os estoy haciendo un pequeño resumen de lo del otro día un poco para luego entrar en materia. ¿Qué ocurre? Pues que, como todos sabemos,
en el incendio que hubo en Chamberí, la sábana se quema y luego las monjas clarisas reparan el lino con una tela, evidentemente pues del 1500 o del 1400 o de... Bueno, pues el señor obispo de Turín y el protector de la síndone, que es otro sacerdote muy importante, van y le dan a los laboratorios ese trozo, no el original, ese más. trozo. No había más. Es que está de hecho. Claro, entonces, cuando los científicos, después de dar los resultados, se dan cuenta del engaño, por decirlo suave, entonces dices, pero bueno, pero ¿cómo habéis podido entregar unos trozos de tela que no corresponden con el lino original? Que son modernos. Claro, entonces esos mismos científicos luego hicieron otro informe en el cual decían, pues que evidentemente esto... Y en el simposio que se celebra en Valencia con todos los científicos, en el año 2012 se llega a la conclusión de que la sábana santa, el procedimiento del carbono 14 no es válido porque las pruebas no son correctas y que evidentemente esas fechas que se han dado no están bien. Entonces, no está bien datada la sábana. ¿Pero qué pasa? Pues que la Iglesia, por lo que sea, no le ha dado la gana de dar otros trozos que fueran originales para volverlo a hacer. Porque es suya. O sea, desde 1988, que han pasado 37 años, no le ha dado ni ha tenido tiempo para hacerlo. Entonces, claro, cualquiera que sea mal pensado da la sensación de que lo que quieres es tirar por tierra toda la validez de la sábana. Hay una mala intención en todo momento, desde luego. Entonces, bueno, en definitiva, pero como no han permitido hacer otra prueba, pues entonces a la única conclusión que han llegado los científicos es que esa prueba del carbono 14 no es válida porque se han utilizado unas muestras que no son correctas. Pero claro, ellos lo sabían mejor que nadie, caray. O sea, no, entonces, pero bueno, eso simplemente que se os quede ahí en la memoria. Tremendo. Entonces, como sabéis, todo viene, es decir, la sábana en Turín, desde que se produce el incendio en 1532, que lo tiene la familia de Saboya, luego son reyes de Italia, los Saboya, y en el año, eso es, y en el año 1898 ya hacen una exposición de la sábana, el rey. ¿Y por qué caen las manos de estos reyes? Pues si queréis vamos a hacer un repaso histórico y vamos a llegar hasta los reyes, de dónde viene la sábana. Vamos a ver. La sábana, el rey Akbaro, que era un rey que en Edesa, en el reino de Edesa, el rey Akbaro estaba leproso y es contemporáneo de Jesucristo. Entonces el rey Akbaro le llega a Edesa, está pues muy cerca de, o sea, pues en Constantinopla, muy cerca de allí, ¿no? Entonces le llega... Hay gente que no, para la gente que no sabe dónde está Constantinopla, es Estambul. Estambul. El Estambul de hoy en día. Eso es, hoy es Estambul, antes Constantinopla, antes Bizancio. O sea, Bizancio, Constantinopla y Estambul es lo mismo, es la misma ciudad. La Anatolia es la parte que está digamos, de Estambul hacia Asia, porque ahí es donde justamente está el Bósforo. Del Bósforo hacia Asia es la Anatolia. Ese rey vivía ahí, o sea, relativamente cerca de Jerusalén y de Judea.
Y ese rey le manda un mensajero a Jesucristo con una carta. Le dice, conozco tus milagros, estoy enfermo de lepra y quisiera que me curases. Quiero que me cures, porque yo creo en ti. Y según parece, Cristo le contesta que que está muy agradecido. Dice, tú has creído en mí y sin embargo los que me están viendo aquí muchos no me creen. Y le dice, dile a tu rey, le dice al mensajero, que ahora no puedo, porque estaba justo, debía de ser pues en los últimos días de Cristo, pero que cuando yo me vaya con mi padre, le llevaré algo que le va a curar. Y Wow. bueno, pues así fue Chulo. como un discípulo, no un apóstol, sino, como sabéis, luego Cristo, aparte de los 12 apóstoles, impone, o sea, a 70 discípulos, entre los cuales estaba Tadeo. Y parece ser que Tadeo, cuando coge la sábana, y era una promesa que tenía Jesucristo con él, y se la lleva a Edesa, al rey Asvaro, y el rey Asvaro se cura. Wow. Con la sábana se cura. Y esa sábana ha estado en Edesa hasta el año 944, o sea, estuvo en Edesa casi 1000 años. Cuando Edesa, Anatolia, pasa a formar parte del imperio de Constantinopla, del imperio romano de Oriente. Entonces, cuando pasan a formar parte del imperio romano de Oriente, se traen la sábana a Constantinopla. Y esta la exponen en primer lugar en Santa Sofía, en la iglesia de Santa Sofía. Incluso se sabe que el secretario del emperador, que era Gregorio Refendario, da un discurso en Santa Sofía y dice, ha llegado la sábana donde estuvo envuelta el Señor y es de cuerpo entero. Incluso llega a decir eso, que era de cuerpo entero y que se veía la imagen de Cristo. Además, milagrosa porque ha curado al rey. Claro, Exacto. claro. Entonces, estuvo en Edesa hasta el 944. Entonces, bueno, pues allí, en el año 1203, un cruzado, que era Robert de Clary, era un caballero cruzado, que además escribía, relata que él ve la sábana en una iglesia griego-ortodoxa, claro, como todas las de allí, porque allí había el patriarca de Constantinopla, que mandaba tanto como el Papa. Allí estaba el patriarca. Y que esa sábana la sacaban del Palacio Real, de una capilla que tenían en el Palacio Real, que era la capilla del Faro, se llamaba, que era donde estaban todas las reliquias que habían juntado ellos, que se la habían traído de Jerusalén. Estaban espinas de la corona, estaban clavos, había sangre de Cristo, había, bueno, todo tipo de cosas. Y este Robert de Clary dice que los viernes se ponía en Santa María de las Blanquernas y con una especie de caballete parecía como que Cristo se levantaba y o sea, hacían una especie de simulación de la resurrección, ¿no? en la iglesia. Y van los fieles a verla y tal y cual, ¿no? Entonces, eso en 1203 Robert de Clary lo escribe y tenemos ese documento escrito. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en el año 1204 el Papa Inocencio III se había perdido Jerusalén a manos de Saladino en la famosa batalla de los Cuernos de Jatín y pretenden hacer una nueva cruzada. En esa nueva cruzada se juntan los franceses con los venecianos e intentan ir a Jerusalén, pero por medio se complican las cosas. Dicen que el emperador de Constantinopla les va a financiar
en fin, toda la guerra que se va a producir y que les iba, bueno, al final ni les financian, al final acaban, en vez de irse a Jerusalén, acaban asaltando Constantinopla. Y destruyen, bueno, destruyen Santa Sofía, se llevan todas las reliquias, en fin, un auténtico desastre. Y nombran a un nuevo emperador y tal y cual. Bueno, en definitiva, desaparece la sábana, aunque allí había otras cosas que decían que eran la sábana, pero no era esta, que se supone que es la auténtica. Y algunas se llevó el rey San Luis, rey de Francia y tal, pero luego se han demostrado que esas no son verdaderas, son copias o están pintadas o están. Aquí lo que cuenta es esa imagen que se ha grabado en el lienzo, que es lo que verdaderamente es importante, ni la sangre ni las cosas de la pasión. Aquí lo que es un absoluto misterio es cómo se ha grabado esa imagen en el lienzo. Eso es, que es como, eso ya sabemos que ni es una pintura, ni es una exudación del cadáver, ni es, no es nada. Y lo que sí se sabe dice que es sublimación, ¿no? Que es un proceso de sublimación. A la conclusión que han llegado los científicos es que en el lino, por la parte donde estaba el cuerpo, como si se hubiera caramelizado, pero no se ha caramelizado todo el lino, que tiene aproximadamente, cada hilo de lino tiene unos filamentos, tiene aproximadamente 200 hilillos, 200 filamentos cada hilo. Bueno, pues de esos 200 filamentos que tiene el hilo, solamente se han como si se hubieran quemado, lo llaman caramelizado porque realmente la glucosa, el lino es glucosa y la glucosa es azúcar. Y ¿recordáis cuando nos hacían nuestras abuelas con azúcar un poco de caramelo, a lo mejor en la cocina y tal? Pues eso es lo que le ha pasado al lino, pero no a todo el lino, no a los 200 filamentos que tiene un hilo de lino, sino solamente entre 12 y 13 filamentos. O sea, es muy poco, pero lo suficiente como para ver una imagen. Entonces esa imagen, que es un completo misterio, porque además si le das la vuelta no se ve nada, incluso cuando te acercas a menos de 2 metros tampoco la ves. Solamente ves esa imagen cuando te retiras un poquito. Solo se ve desde lejos. No. Si fuera una pintura, cuanto más te acercas, más la verías. Pero es que cuando te acercas a menos de 2 metros, es una cosa tan tenue, pero que efectivamente se ha quemado o se ha caramelizado esa parte, que resulta que ahí es donde aparece la famosa figura de Cristo. Porque claro, y que además, donde había sangre, esa figura no aparece. Luego, la sangre es anterior, o sea, hay dos momentos distintos en las manchas que tiene la sábana. El momento donde está la sangre pegada, pero donde se ha pegado la sangre, luego no ha traspasado, o sea, no se ha quemado el lino en esa parte. Con lo cual se han producido en momentos distintos. Eso es lo que dicen los científicos. Aquí hay dos momentos distintos en los cuales el cuerpo o impregna la sábana de todos sus fluidos, pero hay otro momento en el que algo, una energía, algo hace que la sábana, ese lino, se caramelice. Pero ya te digo que son solamente de los 200 filamentos, porque cada filamento es la quinta parte de un cabello. O sea, es una cosa finísima. Y de eso tiene 200 cada hilo. Pues de esos 200, de esa quinta parte de un cabello, solamente se han caramelizado como 12. Quiere decirse como si fueran dos cabellos. O sea, de lo que son... no ha traspasado, solo se ha dejado en la primera capa. No, en la capa estaba donde estaba, digamos, con el cadáver tocando.
Como con si, ese cadáver. como si fuera maquillaje, como si fuera maquillazo. Sí, pero que no hay nada pegado. Es decir, que eso ya se ha comprobado, que no, como, no ha sido nada que se haya pegado a eso. Es como si fuera una energía muy sutil, ¿no? Digamos. Efectivamente, eso es. Es como una energía muy sutil que ha caramelizado. O sea, para hacer caramelo con azúcar se requieren aproximadamente 160 grados. ¿Cómo llamaríamos esa energía? Pues yo lo llamaría... Esencia, divinidad. Yo lo llamaría el Cristo interior, ¿eh? o ese espíritu. Es decir, ¿de qué estamos hablando en definitiva? Él, como sabéis, dice, destruiréis este cuerpo, o sea, este templo, y yo lo reconstruiré en 3 días. Es decir, el cuerpo muere, incluso él mismo lo está diciendo, vais a destruirlo. Me vais a destruir el cuerpo, pero yo lo voy a reconstruir en 3 días. Ese espíritu, esa energía que él tiene en su interior, ese Cristo interior, no es muere. El que... Entonces el Cristo, cuando hablamos de resurrección, yo creo que no es del todo correcto. O sea, habría que decir, el cuerpo ha muerto, el Cristo no puede morir, el espíritu, ese espíritu interior que llevamos todos, como dice San Pablo, no muere, pero él es capaz de reconstruir ese cuerpo para volver otra vez a ponerlo en marcha, a pesar de que se lo habían destrozado, le habían clavado una espada en el corazón, le habían hecho todas las perrerías, le habían clavado las... Es tremendo. Entonces, mira, hay una persona que tiene una pregunta, dice, ¿por qué no lo quemaron si está tan ligado con Jesús y es tan importante? ¿Hay algo que lo impedía? ¿Por qué no quemaron? ¿A qué se refiere? ¿Por qué no, bueno, ¿por qué no quemaron la síndone? Sí. Bueno, es que no, ¿cómo la vas? ¿Cómo quemar la síndone? Pero es que la síndone es una prueba de... Está probando la muerte y luego la reconstrucción de todo ello, o la resurrección, o llámalo como quieras. No, o sea, estamos hablando de que hay tantos enemigos, que ha caído en manos de tantos enemigos. O sea, él dice, ¿hay algo que lo impedía? Evidentemente sí. Bueno, lo más fácil para la iglesia o para cualquiera. Sí, pero es más fácil desacreditarla. Porque si la quemas, pues se puede montar un escándalo de carajo. Bueno, no sé, ¿eh? Hombre, no sé, a lo mejor el que se quemara en la capilla de la de Chamberí. También hubo otro incendio en Turín, ¿eh? Ojo, también hubo otro incendio en Turín. No se quemó. No se quemó esa vez. Pero te quiero decir que ha sufrido 2 incendios. Hombre, en 2000 años... Pero te quiero decir, ¿quién quemó la capilla de Chamberí? ¿Quién lo incendió? ¿Molestaba aquello? Pues a lo mejor sí, no lo sé. O sea, pero claro, estamos hablando de 1532. O sea, estamos hablando de hace 500 años, cuando esos taladros que se han producido por la caída del relicario de plata se han producido en el lienzo. Entonces, yo creo que para la Iglesia, que son muy, muy diplomáticos y muy listos, lo mejor es desacreditarla. ¿Cómo la desacredito? Vamos a hacer la superprueba del carbono 14, le vamos a dar la mayor difusión y encima les soltamos una tela que no es la suya. Pero, hubo una prueba que me explicaste por teléfono, Luis, que no me acuerdo ya, en la que prueba lo de la esencia, ¿no? Hay una prueba que demuestra... ¿Te acuerdas que hablamos por teléfono? Bueno, es que después de esto se han producido los científicos con otro... con unos rayos X han hecho en el año 2020 con unos rayos X de dispersión de gran angular, recuperaron parte de aquella tela que mandaron a los laboratorios en 1988, o sea, 32 años después. Y en esa tela había trocillos de lino.
había trocitos mezclados con esa famosa tela que pusieron las monjas en el año 1532. Y con esos hilos de lino que estaban entremezclados ahí con la tela, los someten a los rayos X de dispersión gran angular y da que tiene 2000 años la tela. O sea, pero la Iglesia no lo reconoce porque dice que no se ha guardado la, digamos, no sabe si lo que han analizado, si ha habido algo en la custodia de esos trozos. Entonces la Iglesia no reconoce, a pesar de que son los mismos científicos, no quiere reconocer porque dice, bueno, y la cadena de custodia si se ha roto desde 1960, porque yo les di a ustedes unos trozos de tela y ahora con esos trozos de tela 32 años más tarde, con otro aparato que han evolucionado la ciencia, me están diciendo ustedes que esto es del año 2000. Pues yo no lo reconozco. Bueno, pues oiga, pues dé usted la tela. La mejor manera, ¿no? La mejor manera de desmentirlo, denos usted el lino original, pero no lo dan. Ahí es donde, por eso ellos, no sé por qué, vamos, yo tengo mi teoría, ellos no quieren, o sea, prefieren que se quede todo en la, o sea, que no sabemos, en las tinieblas. En las tinieblas, ellos son los reyes de las tinieblas. No sabemos. ¿Cómo que no sabemos? O sea, con los medios que hay hoy, no sé, o sea, tenemos todos los datos. Tenemos todas las, o sea, sabemos que es un hombre que le han dado con una lanza, o sea, si es que es clavado el evangelio. O sea, le tienen miedo. Entonces dices, pero bueno, denos usted, o sea, vale, que se ha podido romper la cadena de custodia, ¿de acuerdo? Vale, deme usted el lino, el lienzo original. Deme usted el lino original y vamos a hacer un examen con los rayos X, de gran angular. Entonces, bueno, es mejor que se quede así en la duda, porque no quieren que haya certezas por lo que sea. Porque tienen miedo, Luis, porque tienen miedo. Está claro que igual que para la Iglesia Ortodoxa no representaba un problema, para la católica la sábana santa le representa problemas. O sea, yo creo que es porque es un motivo de contradicción, pues con el tema del Espíritu Santo, con el tema de que Cristo si tiene la misma naturaleza que el Padre, no sé qué, en fin, el credo del cual no salen porque están prisioneros del famoso credo de Nicea. ¿Tú te imaginas que era un papa o cualquiera de la Iglesia reconocer que hubo alguien en la tierra superior y con más poder y más mando que ellos? No, claro, y que además eso, que todos tenemos esa facultad para poder ser eso, como decía San Pablo. Claro, es decir, San Pablo no tiene autoridad. Claro, o sea, fíjate, San Juan ya decía, cuando ellos dicen que esto es igual, que Cristo era igual que el Padre, de la misma naturaleza que el Padre y que nació antes de todos los siglos, en el Evangelio de San Juan dice, me voy, dice Cristo, y San Juan lo escribe, me voy. Si me amáis, os alegraréis de que me vaya al Padre. Dice, porque el Padre es mayor que yo. O sea, te lo estoy diciendo. Bueno, pues ellos no. Es igual que el Padre. ¿Qué? Vamos a ver, ¿qué? ¿Está usted contradiciendo a San Juan? Señor mío. O sea, ¿por qué? ¿Qué cabezones son? O sea, no. O sea, es que este señor era el hijo único de Dios, los demás no somos hijos de Dios. Era hijo único de Dios y además era como Dios. Bueno, pues vale, entonces los demás somos basurilla. Con lo cual se demuestran que las religiones son algo que tenemos que tratar como con un palo, ¿vale? Bien, somos inferiores. Lo que quieren reconocer es que somos inferiores a Dios en todo momento. Claro, exacto. Y que necesitamos de su intervención para mediar.
necesitas del pontífice. Ahí está, creo el yo. puente, un puente que te lleve a Dios. No, perdone Eso usted. No, yo no necesito pontífices. Yo, hombre, estoy de acuerdo, es eso, el como puente. todo, hacer nacer a ese Cristo interior, como lo hemos hablado en otros programas, no es fácil, hay que matar al ego y hay que, digamos, como resucitar para nacer a una nueva vida y que Cristo pueda florecer dentro de nuestro templo. Pero es verdad que lo que no puedes es negar eso, o sea, que es lo que se ha negado desde que Constantino impuso por narices, decir, pero bueno, ¿cómo que? No, es que esto se me van a sublevar. No. Aquí hay un hijo único de Dios, que era igual que Dios y que procede del Padre antes de todos los siglos. Y a mí no me contéis historias, y aquí el que no recite el credo, le desterramos. Y eso así llevamos, y el credo sigue funcionando, y la Iglesia cree, o sea, a aprenderlo, sí. Claro. Bueno, vamos al siguiente paso. A ver, Dani, ¿es esta? Entonces, yo creo que no, en la historia, bueno, como estábamos hablando del rey Álvaro, luego va a Constantinopla, Robert de Clary nos dice que en la iglesia de las Blanquernas estaba, y en 1204, en la cruzada, ahí a la derecha vemos que se saquea Constantinopla y se llevan todas las reliquias. Entre ellas, esta sábana. Había otras, pero se llevan esta, que digamos que es la auténtica, porque las otras ya se han visto, que están en Francia, y hay un trozo en la Catedral de Toledo y no tienen la categoría y las coincidencias que tiene esta con el Evangelio, casi de forma exacta. Sí. ¿Qué pasa? Que no se sabía, porque hasta 1357 la sábana no aparece en Europa, pero se sabía que alguien la tenía. Entonces, unos por otros, pero Bárbara Frale, que es una paleógrafa que trabaja en el Archivo Vaticano, encontró que esta es especialista en los templarios y que fue la que desveló el famoso pergamino de Chinon, donde el Papa los exculpaba de todas las acusaciones que se les hacían. Pero bueno, ella en todos esos interrogatorios los ha ido analizando y encontró un famoso interrogatorio en el cual un templario, a ver si lo tengo por aquí, un templario que se llamaba Arnaud Sabatier, este famoso Arnaud Sabatier, cuando entra en la orden y jura sus votos, después le enseñan un lienzo donde está la imagen de un hombre que le dicen que es Cristo. Dice, mira, este es Jesucristo y esta es su cara, este es nuestro Salvador. Y le hicieron besar los pies. Entonces, en los interrogatorios de la Inquisición, cuando se cargan a los templarios, este hombre declara que después de hacer sus votos ha besado los pies de Cristo y ha visto su imagen. Con lo cual, sabemos que no sabemos por qué procedimiento, porque los templarios no asaltan Constantinopla. Sí había un pequeño batallón, pero ellos no intervienen pero de alguna manera acaban ellos o se lo dan, no sabemos cómo, acaba en sus manos, la llevan a Chipre, parece ser, a la isla de Chipre, porque claro, en Tierra Santa solamente quedaban los cuarteles de Acre, y se la llevan a Chipre, está en Chipre varios años y luego la traen a Francia. Eso es lo que... Y en Francia se utilizaba en algunas ceremonias dentro del temple. Entonces, es curioso porque cuando aparece en 1357 diciendo Geoffroy de Charny, que es su propietario,
resulta que Geoffrey de Charny es sobrino nieto de Geoffrey de Charny, que se llamaba igual también, su tío, abuelo, que muere junto con el gran maestre Jacques de Molay en la hoguera, en la famosa isla de los judíos al lado de Notre Dame, cuando queman a los templarios, en París. Luis, tengo una pregunta que igual no la sabes, y perdóname. Bueno, si no la sé, te digo que no la sé y ya está. ¿Quién es, cuando recogen la sábana, quién se la queda en el primer instante? ¿María Magdalena, la madre, algún discípulo? ¿Eso no se sabe? Parece ser, hay algo en el Evangelio que dice que San Pedro, cuando va con San Juan, dice que se quedó allí la sábana y no sé qué, pero da la sensación como que se la lleva San Pedro. Vale. Eso es lo que parece, que como que se llevó algunas cosas y tal, pero lo cierto y verdad es que parece ser como que él había dicho a sus discípulos, o sea, con mi sudario se lo tenéis que entregar al rey de Edesa en Anatolia, porque era una promesa que él le había hecho, porque no había podido ir a curarle. Pero digamos que el primer propietario que se queda es el rey, o sea, pasa rápidamente. Sí, y además allí consta que fue Tadeo. O sea, en Edesa siempre ha constado que el discípulo Tadeo viajó hasta Edesa a llevar el lienzo para que se curase el rey porque le había hecho esa promesa a Jesucristo. Yo le doy muchas vueltas a la cabeza, como ya sabes que soy muy preguntona. O sea, Jesús antes de morir le dice a alguien, te llevaré algo que te curará. Sí, al mensajero que manda el rey. Lo está pensando después, ¿no? O sea, hablando ya de milagros o de algo, o sea, no salgo a mí mismo, porque es mi foto, ¿no? O sea, es de alguna manera una foto, que antes no existían las fotos, es la foto de mí y luego va y te curas. O sea, perdonar, que es lo que hemos dicho antes, pues que ahora estaba dando vueltas y, o sea, y él antes de morir sabe que va a haber algo. O sea, aquí está el milagro también sí, es otro milagro. Es otro milagro, por supuesto. Va a haber algo, no sabes el qué, y el otro dirá, bueno, pues se está muriendo. O sea, que claro. Jesús ya le está diciendo... Es que además hay un cuadro, que es ese que ves ahí al lado, en el cual le entrega la sábana, es Tadeo entregándoselo al rey leproso. Okay. Es un cuadro que hay muy antiguo en Anatolia. Y esa tradición siempre y además se ha contado así históricamente en Constantinopla, en Estambul, que fue y luego se llevó con todos los honores, las sábanas se llevó a Santa Sofía y hay un acta en Santa Sofía y un discurso de famoso Gregorio Referendario, hablando de dónde viene la sábana, cómo se entregó, que tenía toda la imagen de nuestro Señor y tal igual. O sea, todo eso está documentado. Es que una puntualización es que Santa Sofía era una iglesia que luego cuando los turcos, el Imperio Otomano tomó Constantinopla, la convirtieron en mezquita. Correcto, sí, sí. Y ahora nos piden los musulmanes, nos piden que la mezquita de Córdoba, que se la cedamos a ellos para sus ritos, cuando ellos se apropiaron de una de las iglesias más bonitas de todo el mundo, que es Santa Sofía, es espectacular. Sí, entonces, sí, es uno de los edificios más impresionantes que yo he visto. Exacto, yo he estado ahí y me quedé petrificado. Es espectacular. ¿Es donde está el Patio de los Naranjos, que se llama? No, esto es el Patio de los Naranjos, es la Alhambra de Granada. Me refiero no estamos hablando de Estambul. En Estambul. En Estambul, vale. Entonces, claro, cuando nos devuelvan Santa Sofía,
Entonces les cederemos la mezquita de Córdoba a los musulmanes. Sí, sí, así es. No, es el edificio probablemente más espectacular porque además es antiquísimo, de la época de Constantino, del 300 y pico, 345. Y pues imagínate lo que era hacer una iglesia de aquel tamaño en aquellos años. O sea, es un edificio espectacular que en el saqueo de Constantinopla pues la destrozan toda, ¿eh? O sea, todo Santa Sofía se la cargan entera, se llevan hasta los vasos de oro, los cálices. Otra pregunta. Se llevan todo. ¿El rey Constantino en aquella época era ortodoxo? ¿O el emperador Constantino no era ni cristiano. Era pagano. Era pagano. Era pagano. Por eso. Entonces... era árabe, ¿no? Es un árabe representante. No, es un era romano. El rey Constantino se coronó en York, en Inglaterra. Es el único emperador que se coronó en Inglaterra. Y ahora estoy atando cabos. Y ahora entiendo por qué desde Inglaterra se ha dominado el mundo. Porque en realidad, digamos que fue el emperador Constantino el que se coronó ahí y fue el que fundó la religión. Constantino lo que quiere es, o sea, había fundamentalmente entonces había una corriente que estaban muy en contra de ella, y es que era el arrianismo. Arriano, que era un obispo, defendía que Cristo era un hombre. Y entonces eso, claro, si era un hombre como los demás, ¿entiendes? Entonces, se hace ese concilio para absolutamente condenar el arrianismo, y por eso se hace el credo, para decir, no, Cristo es de la misma naturaleza que el Padre, bueno, eso lo podéis, el que tenga curiosidad que se vea lo que es el concilio de Nicea, en Google lo tienes, en la Wikipedia, y veréis lo que es el concilio de Nicea, pero Constantino no estaba ni bautizado. Y creyó en Jesús. Y aunque preside el concilio, lo hace presidir a un obispo de Córdoba, a Osorio. Le dice, no, bueno, tú preside, pero realmente el que mandaba era él, ¿sabes? Y entonces se cargan a todos los arrianistas, a todos los que seguían a Arriano, porque decían que Cristo era un hombre. Cuando en realidad es lo que era. Claro, entonces ellos dicen, no, un hombre, no sé, vamos, me estáis sublevando a la gente, no me la sublevéis. Justamente Cristo esa disquisición era Dios y era como el Padre, y además es de antes de todos los siglos, y engendrado, no creado, o sea, y todo el mundo recitar esto todos los días. Esa disquisición es lo que realmente hizo que los judíos se separaran de los cristianos, porque justamente los judíos hablaban de que Cristo era un hombre. Entonces, si es un hombre, no puede ser Dios. Claro, entonces, para los musulmanes es igual, es un profeta más, pero que es un hombre, como Mahoma, o como... Entonces, estos dicen, no. La Iglesia Católica, apostólica y romana, porque se funda en ese año, en el año 345 en Nicea, y luego se hace un nuevo concilio para remachar algunas cosas del Espíritu Santo, porque siempre lo del Espíritu Santo siempre ha sido un dilema para la Iglesia terrible. Se hace luego otro concilio en Constantinopla que lo preside otro emperador romano, Teodosio I. Entonces, estamos hablando, y siempre ponían a un obispo ahí como que hacía que de presidente, pero el obispo hacía lo que decía el emperador, que estaba ahí delante, ¿sabes? Yo pienso, yo voy a mi lado espiritual, el rey Constantino, el emperador, no cree, no tiene religión, no conoce a Jesús, pero se cura. Se sana. No, ese es Akbaro.
Ese es Agbaro. O sea, Constantino es el emperador que manda en Constantinopla. De ahí viene, era Bizancio. Cuando llega Constantino, funda hasta la ciudad, toma su nombre, Constantino. Pero el que tiene la lepra, ¿cuál es entonces? El Agbaro que era contemporáneo de Jesús. Pero ese es contemporáneo de Jesús. Constantino fue es del 300 y 400 años después, o 350 años después. El que recibe la sábana y se cura de la sábana. Agbaro. El rey Agbaro de Edesa en Anatolia. Pues ese es el que decía, ¿ese qué religión tenía? No, ninguna. ¿Ninguna? Es que la religión no existía entonces, porque estaba Cristo, era contemporáneo de Jesucristo. Él lo único que hace es que se entera. Cree en él, pero lo que me venía a decir yo, que él, sin ser seguidor de Jesús, seguidor como ahora que se lleva... Claro, pero oye de sus milagros, que curaba leprosos, que resucitaba a los muertos, porque Lázaro lo había resucitado cuando ya llevaba 4 días muerto y olía el cadáver, no había quien se arrimara a él. Me vengo a referir que es, insisto, soy muy pesadica, yo no sé. No. Otra prueba de que en él entró la divinidad. Claro, él creyó en Cristo por las noticias que recibía. Pero ten en cuenta una cosa, Constantino era un traidor. Constantino, que era el que declaró, el que oficializó la Iglesia Católica. Vale, el Constantino es un emperador romano. Vale, ese era que gobierna en Bizancio, incluso cambia a Bizancio de nombre y lo llama Constantinopla. Y crea Santa Sofía, la famosa... Es que él justamente... es el que funda la iglesia, digamos, a su imagen y semejanza. Es decir, yo tengo que controlar a esto, en vez de matar a los cristianos, que este era más listo, en vez de matarlos como han hecho los emperadores anteriores a mí, que los mataban, los controlo. ¿Cómo los controlo? Me pongo yo de jefe de la iglesia, como han hecho los reyes... Eso, ¿sabes quién lo hace? En Inglaterra. Eso solo hace el diablo. El diablo es el único que es capaz de, para controlar una cosa, ponerse él de jefe. Entonces, eso es lo que hicieron en el concilio de Nicea y luego en el que viene después de Constantinopla, bueno, y en todos los demás. O sea, todo viene de ahí. Ahí es donde se funda realmente la iglesia católica, apostólica y romana, y se separa la iglesia ortodoxa griega porque ellos siguen pensando en lo que decía Arriano. Entonces, no quiero jugar con las palabras, pero nació el primer anticristo. Exacto. Llámalo así, sí. Claro. Anti-separación, Cristo. Anticristo. Sí. Pero que de ahí viene todo, o sea, y que el credo está vigente, ¿eh? Cuidado, que el credo está vigente. Madre mía. Entonces, bueno, pues claro, cualquier cosa en el cual digamos que se vea que hay un hombre que reconstruye su cuerpo, como él decía, y tal, todo eso ha resucitado y es Dios y ya está. Y no me vengáis con detalles, porque si entramos en los detalles se me ve el plumero. Pues bueno, como ellos son tan chulos, nosotros podemos decir que todos aquellos que no creen en Cristo son el anticristo, porque van en contra de Cristo, ¿no? En el juego de las palabras. Porque es un control mental. El anticristo te crees que es el demonio, ¿no? Es el juego de las palabras. Pero anticristo es que vas en contra de Cristo, ¿no? Pues todos los que no creen en Jesús son anticristo. Pero justamente el diablo es el único que dice que cree en Jesús y hace al revés de lo que dice. ¿Entiendes, Mónica? O sea, que por mucho que diga que cree en Jesús, claro, esos son los peores, los que dicen una cosa y hacen otra. O sea, lo que tenemos que decir es que, vamos a ver, Cristo, el Cristo, digamos, interior, ese ni muere ni resucita, porque no puede morir, porque es eterno, es una energía divina que todos tenemos y que, por supuesto, él no solamente es que la tenía, es que la vivía, porque había matado a todos sus egos y es que estaba vivo en su interior. Pero la palabra Cristo, ¿cuándo aparece? Cristo. Bueno, Cristo es una palabra griega que viene a decir como perfecto.
alguien que ha llegado a la perfección, ¿no? Que es lo que decían los cátaros, ¿eh? Cuando uno A la recibía divinidad. el consolament, que era una especie de la llegada del Espíritu Santo, Exacto, entonces Dios superior. decía, los llamaban los perfectos, Los Cristo. Cristos. Oh. Por eso los cátaros no celebraban la Eucaristía, porque para ellos el cuerpo no tenía importancia, ¿eh? Entonces ellos no se negaban a celebrar la Eucaristía, y de hecho a los templarios también les acusan de eso, porque parece ser que en algunos, también es verdad que habían entrado muchos cátaros en el temple, ¿no? En Francia, para huir, lógicamente, de las hogueras. Y habían entrado muchos en el temple, pero no, ellos no celebraban la Eucaristía, solo tenían un sacramento, uno, el consolament, que no es otra cosa que la llegada del Espíritu Santo, el Pentecostés, ese Espíritu Santo que recibieron todos, ¿eh? Porque ¿qué significa Pentecostés? El Pentecostés es una fiesta, como sabéis, judía. Entonces, y que tiene una simbología tremenda. Por eso Cristo habla del Pentecostés. ¿Qué era el Pentecostés? El Pentecostés es la fiesta de las semanas, ¿eh? Es así la traducción. Pentecostés son 5 semanas, o sea, perdón, 7 semanas, que son 7 por 7, 49 días, ¿no? 49. Uh-huh. Más un día más, que es el día de la celebración, el día 50, Pentecostés. ¿Pero qué son las 7 semanas? Simboliza la siega y todo lo que es la cosecha desde que se cosecha, se siega, se trilla, se saca el grano, tal. ¿Qué significa eso? El trabajo interior que tenemos que hacer. Tenemos que hacer mucho trabajo. Claro. Las 7 semanas, 7 veces 7, que es un número mágico, para hacer aflorar a Cristo en nuestro interior. ¿Y qué pasa cuando se acaban las 7 semanas? Que es cuando Moisés sube al monte de Sinaí a entrevistarse con Dios. Es entrevistarse, decir, entrevistarse. Claro, sí, a ver a Dios. ¿Por qué? Porque ha hecho ya el trabajo de las 7 semanas. Ya Ha hecho el trabajo 7 veces 7, 49 días. Y entonces, qué guay. Estamos otra vez hablando de lo mismo, si os das cuenta, que lo del otro día. Las serpientes y de Pingala, el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago, todo es lo mismo. Es decir, y ese trabajo de esas 7 semanas se celebra el día 50, 7 por 7, 49, y se celebra el día 50. ¿Qué se celebra? Que Dios, o sea, te entrevistas ya con Dios, llegas a Dios y Dios llega a ti, y se queda en tu corazón, en tu interior. Qué fuerte esta foto que habéis puesto, no la había visto. Esto es de esta foto, bueno, es que esto es interesante saberlo. Ese hombre que ha dejado su impronta en la sábana está en la postura de incorporarse, ¿vale? Exacto. Se está incorporando, y es en ese momento de la incorporación del cuerpo cuando se queda ese flash en la sábana, ¿eh? En el lienzo. Y esta escultura se ha hecho precisamente para recoger ese momento, porque si te das cuenta, si puedes volver a la sábana, verás que incluso tiene un pie apoyado, se está apoyando en un pie. Ah, verás. Perdón. Sí. Al principio. ¿Ves aquí la planta del pie a la derecha, en blanco? Sí. No. Sí. ¿En qué foto? ¿La primera o la segunda? No, en la segunda, en la de la derecha. ¿Ves la planta de un pie ahí? Es la planta de un pie. Me cago en la... ¡Ostras, qué fuerte! ¡Qué Dios! Ha puesto la planta del pie y se está encorvando. Por eso tiene las manos en los genitales. Porque si estás completamente tumbado, eso blanco de abajo es la planta del pie. Es la pisada de cuando se levanta. Venga, va. Claro.
está pisando en la sábana y se está encorvando para levantarse. Y por eso tiene las manos en las genitales, porque si no, las manos no te, si tú estás completamente tumbado, las manos no te llegan a los genitales, se te quedan un poco antes. Entonces, por eso él está... Sí, claro, mira, ¿no ves las manos ahí en la otra foto? Claro, es verdad. Si no estás encorvado, las manos no te llegan a las genitales. Claro, no te llegan ahí. Probarlo Entonces, desde casa. Y tiene esta mano por encima de la otra, con lo cual solamente se le ve, ves que le han clavado el clavo no en las manos, sino en las muñecas, ¿eh? Las tiene clavadas en las dos muñecas, ¿eh? Y lo que pasa es que la mano derecha no se le ve porque tiene la izquierda por encima, ¿eh? Pero se está incorporando, además se han hecho pruebas, Bernardo Ontanilla, que es un profesor de la Universidad de Navarra, ha hecho pruebas con un montón de personas y claro, todos con individuos de 1,80 m, como podía ser este, y todos se levantan más o menos de la misma manera, o sea, hacen una especie, un gesto de incorporarse, normalmente que se apoyan en un pie y claro, justamente esa foto que se ha quedado, vamos a decirlo así, en la sábana, es un hombre que se está incorporando. Que es muy fuerte el tema, ¿eh? Ostras, es que estoy alucinando. Podemos ver, espera, que yo quiero un momento, voy a ver la foto esa que yo... A ver, la madre que me hizo. Es un pie. Claro. Es un pie que se apoya, se está apoyando con un pie y se está incorporando y el cuello también lo tiene, o sea, está levantando así su cabeza. Y eso es exactamente como lo que ha recogido la fotografía. Una persona que se está incorporando. Es decir, que tenemos pruebas de la muerte y luego de la resurrección, ¿eh? O de la reconstrucción de ese cuerpo para levantarse. Y luego también en la cara. Bueno, dijiste... y luego, vamos a ver, esto es importante. También este hombre, Bernardo Ontanilla, de la Universidad de Navarra, es especialista en cirugía maxilofacial. Entonces, una persona muerta, los surcos estos de la cara, estos surcos que se nos quedan a todos, cuando te mueres, se produce una parálisis facial y desaparecen. Pero sin embargo, esta persona tiene los surcos. Ostras. ¿Entiendes? Entonces, creo que hay una foto que te he mandado para que se vea una parálisis facial y eso se produce en todos los cadáveres. Entonces, ¿ves? Este hombre se le ha quedado paralizada la parte derecha de la cara y ha perdido sus rasgos, lo que son los surcos nasogenianos que se llama, y en la parte derecha no tiene nada. ¿Por qué? Porque se le cae la cara. Cuando tú te mueres te pasa lo mismo, pierdes tu fuerza locomotora. Sí, entonces esos surcos no salen. Sin embargo, este hombre, el hombre que se ha quedado en la sábana, esa foto tridimensional, está dando ahí dos surcos nasogenianos. Con lo cual, es alguien que está vivo, no está muerto. Pero alguien que está vivo no, es un cuerpo que está vivo. Bueno, exacto, es un cuerpo que se está levantando y que además estamos viendo que tiene los surcos. Y, o sea, porque un cadáver no tiene los surcos, estaría caído, la cara caída. Ostras, no sé qué sentir, ¿eh? Muy fuerte, ¿no? No sé qué sentir, ¿no? Aquí lo tienes. Y esta es la última prueba que se ha hecho con el rayo. Qué bonita, ostras. Entonces, el sudario de Turín esto puede llegar hasta 5.000 años atrás sin problema, con un grado de exactitud bastante alto. Y en esos hilillos que dejaron las monjas entrelazados con esa famosa tela de la Edad Media que cubrieron los trozos rotos, pues
con esos hilillos han llegado a datarlo en 2000 años, pero la Iglesia, como bien hemos dicho antes, no lo reconoce porque dicen que no hay garantías de que haya habido una cadena de custodias. Sabemos que No, no. cualquier excusa ¿Ves? es. Así Mira, estaba, ¿ves? Así está este hombre, ¿ves? Está apoyando ese pie, Está levantándose. se Sí, está sí. incorporando, por eso está levantando también su cabeza, ¿eh? Y las manos se le llegan a los genitales. De la otra manera no le llegarían. Entonces, en el momento. O sea, Eso lo ha hecho un escultor en base a los estudios que se han realizado y que demuestran que esa persona es una persona que está en esa postura, incorporándose. o sea, lo que se queda impregnado en la sábana es el aliento de vida. Sí, exacto. es una energía que ha sido capaz, de caramelizar esa parte que hemos dicho, o sea, no sabemos cómo, pero ha desgastado, ha degradado Claro, él esos está muerto. primeros hilitos del lienzo, del hilo. Él está muerto y tiene el lienzo, ¿no? Y Claro. al hacer así, al respirar, claro, no sé si lo explico mal. Al No, estar. tú tienes la Hay sábana un momento en la que frase, la energía, tomar el aire, claro, ¡pam! Se queda todo impregnado. una energía o algo que él llevaba en su interior es capaz de volverse a levantar. Lo que él dice, reconstruir su cuerpo. En 3 días ha conseguido esa energía reconstruir nuevamente su cuerpo para volverlo a dar, Claro. o sea, para que se pueda levantar ese cuerpo otra vez. Es que yo me imagino. Y que vuelva a tener las mismas arrugas en su cara, como si estuviera vivo. Y sí sabemos que se han producido en 2 momentos diferentes. O sea, la sangre es un momento y precisamente donde había sangre, luego eso no se queda en lino degradado en esa zona. O sea, yo es que lo veo así. El primer aliento que si tú ahora tienes una sábana y de esto haces ¡bum! Y se queda todo. ¡Ay, madre, qué maravilla! Claro, sí. O sea, todo. Entonces, bueno, yo creo que es algo verdaderamente es espectacular. Es una cosa digna la pena es que no lo quieran, o sea, no estén dispuestos a darle la mayor difusión y a darle la mayor credibilidad, porque yo pienso que estamos ante algo que es verdaderamente Ahora, extraordinario. Dani, Luis, ¿qué creéis que pasó realmente? Vosotros, telespectadores, estamos hablando de algo muy fuerte, es decir, la impregnación del primer aliento, la prueba gráfica de... ¿Qué creéis que pasó? Ya lo sabemos, ¿no? La respuesta. Yo creo que ya la sabemos, ¿no? Yo creo que sí. Yo no tengo claro. Vamos, para mí es una cosa que está clara. Para la Iglesia ortodoxa griega está muy claro. Y fíjate que hace muchísimos años y que no había los medios que hay hoy en día, pero ellos lo daban como una cosa cierta. Y después de eso, claro, se fue a Japón a estudiar Reiki. Claro. Pero bueno, yo creo que si la Iglesia no tuviera tantos problemas con todo este lío que tiene, que está prisionera de sus propias mentiras y de haberse aliado con el poder, con el poder político de los emperadores de Roma, pues no tendría tantos problemas en reconocer que esto es algo que yo creo que está bastante claro. No sé cuántas más cosas necesitan. Bueno, amigos, yo creo que Luis ejemplar
Dani, perdón. Creo que Sí, es no. algo maravilloso. No me esperaba este último BAM. O sea, tremendo, amigo. No sé qué opináis. Si alguien quiere opinar algo, hacerle una pregunta a Luis. Yo creo que... Es que no sé qué decir. Ha sido muy Yo solo bonito. quería decir Muy que bonito. justamente ahora es el momento en que la figura de Jesús es la que realmente se renace después de haberla tenido ocultada tantos años por la Iglesia. La Iglesia está en su crepúsculo, en su ocaso, y Jesús está Totalmente. renaciendo de nuevo. Más que nunca, ¿no? O Exacto. sea, está, yo creo que cada vez más cerca y además estamos entrando, ¿no?, en esa era de la conciencia crística en la cual Exacto. todos vamos a ser conscientes de que Cristo vive en nuestro interior, que no es ese Dios como si fuera Dios Padre, no, no, todos somos hijos de Dios, no hay un hijo único de Dios, no, no, todos somos hijos de Dios, todos tenemos a Cristo en nuestro interior, como decía San Pablo, y está en nuestros corazones. Exacto. Entonces, bueno, muchas gracias a Salo. Sí, sí, la sábana es algo verdaderamente que Pero como él es algo dijo, extraordinario. es precioso porque es una prueba de que además... no sé qué iba a decir ahora. Como él dice, más que creer en este cuerpo, que ya es una prueba, es el Claro. mensaje que él nos traía, ¿no? Lo No, y que importante es... tenemos que creer en ese Cristo. Es decir, incluso yo he hablado con gente que ha hecho algunas, bueno, pues algunas conexiones y tal, y dicen que a él no le gusta que le recuerden como Jesús, porque entre otras cosas Jesús ha sido Bueno, una de es sus que múltiples vidas y yo te lo iba precisamente no es la de que parece ser la que mejor recuerdo tiene, porque debió de sufrir el pobre mucho. es lo que Entonces, te iba a que decir. le Yo llamen con maestro, que le llamen maestro, que le llamen Cristo, pero Jesús parece ser que no es la... Aparte que, bueno, yo cada vez que le diga, si tú te acuerdas de la pasión, dices, madre mía, lo que he pasado yo ahí, ¿no? Pero bueno, que yo creo que es que eso me lo tenemos ha dicho que... él, me lo ha dicho él. Sí, Me ha dicho, él quiere que lo recordemos como el mensaje que trajo. exacto. El mensaje de amor, de igualdad, de hombres y de mujeres todos iguales, lo que estamos hablando en Mystic, Pero, de todos los que venimos. pero no hay que dar importancia ni a la persona, que él en ese momento estaba en una persona que se llamaba Jesús, que era de Galilea, que tal igual. Vale, de acuerdo. Pero él es un maestro que en un momento dado, pues tiene que bajar, como aunque tú llegues a lo máximo, que es lo que hablábamos el otro día, siempre tienes obligación de bajar otra vez para ayudar a los demás y marcarles el camino. Exacto. Entonces, bueno, pues él en ese momento le tocó vivir esa vida de Jesús en Galilea y de que fuese asesinado en un patíbulo por el método romano. Pero realmente él, o sea, sin embargo, la Iglesia no hace más que fomentar cosas de la pasión. ¡Ay, la pasión! ¡Ay, los crucificados! Si es que por eso los cátaros, ni que los fundó María de Magdalena, y que vienen de María de Magdalena, por algo sabrán que no quieren la cruz, o sea, no quieren utilizar la cruz como símbolo, ni la pasión, ni el cuerpo de Cristo. No, ellos, el consolamento, que era el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y por eso los llamaban los perfectos, a los que conseguían llegar a recibir el consolamento, ¿no? Entonces, de alguna manera es lo que tenemos que mirar, ¿no? Esas enseñanzas que él nos dio, que hay que leer con otro, o sea, con las gafas de esta nueva conciencia crística, leer otra vez los evangelios, porque le vamos a ver otras
otras interpretaciones y vamos a ver que la doctrina de la Iglesia en muchos casos está en contra de los evangelios. Pero bueno, ¿cómo podéis decir esto? Si el evangelio dice lo contrario y estáis diciendo otra cosa. Nadie, vosotros. Bueno, amigos, llevamos un buen ratito, 1 hora y 30. Más de 1 hora y media. Nos han pasado. Y yo no voy a olvidar hoy ese pie, amigos. No voy a olvidar, jolín, ese pie. Ese pie, ¿verdad? Ese pie. Tiene miga, ¿eh? Ese pie tiene miga. Cómo se levanta, ¿eh? Cómo pone el pie. Me levanto. Pues es bueno, curioso, amigos, ¿eh? aquellos que celebráis la Pascua, que hacéis Semana Santa, aprovecháis los niños en vacaciones, pero bueno, hemos aprovechado este domingo de Pascua para recordar a Jesús vivo, como dijo Luis, ¿te acuerdas, Luis? Luis vivo, Jesús vivo y no muerto. Sí. Y un mensaje último. He visto un vídeo de un musulmán que intentaba arrancar la estatua de Jesús de un pueblo de Andalucía. ¿Eso cuándo? Ahora, ayer. Entonces, porque, pues, no os dejéis amilanar por los tiranos que pretenden imponer sus ideas. Por favor, defenderos de la tiranía, de esta dictadura de gente de chusma que solo quiere imponer sus ideas. Odio. Es que lo odian, ¿eh? Lo odian. Sí. Lo odian No muchísimo. os dejéis amilanar, por favor. Defenderos de esa chusma, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, supongo que le pondrán una multa. Como mínimo, ¿no? Es chusma. Es chusma. No, que va. Si le han felicitado. Vete tú y haces eso en su país, verás tú las los socialistas le han felicitado. Vale, dejemos el tema de la política. Hoy bueno, venga, sí. Amor incondicional. Pégale una paliza en el astral, aquí no. Vale, de acuerdo. Bueno, pues ha sido un placer. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Ha sido Esta un placer, semana estamos de curso, vamos a hacer un curso, no hay programa, volveremos esta semana que viene, no, la próxima. Vamos no a descansar, sino a trabajar más, trabajo interior. A ver si algún día llegamos a conocer de verdad a nuestro Jesús interior o a nuestro Cristo interior. Feliz Semana Santa, amigos. Feliz Semana Santa a todos. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.